Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Es un tema que hemos tocado bastante en varias otras charlas y siempre lo dejamos diciendo, lo vamos a ver después, vamos a hablar después de ello. ¿Sí? Es un tema interesante porque es un tema que tiene mucho, se mete mucho en muchos sistemas, ¿sí? Hablamos mucho de anatomía, hablamos mucho de función, hablamos nuevamente de neurotransmisores, ¿sí? Y es uno de los sistemas en los cuales los circuitos están bastante bien establecidos, ¿sí? O sea, así como, pues de por sí casi todos los sistemas motores, los circuitos están muy bien claros, en este aún están mucho más claros, algunos son un poco más complejos, pero es bastante interesante y bastante útil en su práctica clínica. Cuando ustedes empiecen a ver pacientes, empiecen a leer de enfermedades, van a hablar mucho de este sistema autonómico, van a hablar mucho de medicamentos que afectan o alteran el sistema autonómico, que en neurociencia pues, se conoce como sistema motor visceral. ¿Listo? Este es nuestro último tema expuesto por mí, expuesto por docente. Los siguientes temas son expuestos directamente por ustedes, chicos. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del sistema motor visceral? O el sistema nervioso autónomo, que es el otro nombre que recibe, controlar las funciones involuntarias. Todas esas funciones involuntarias, toda esa respuesta vegetativa está provocada por ya sea la actividad, la contracción o relajación del músculo liso, la relajación o contracción del músculo estriado cardíaco o por la función o la activación glandular. ¿Listo? Esas son las tres respuestas que tenemos en el sistema motor visceral. O se contrae músculo liso, se contrae músculo estriado cardíaco o se activan glándulas. ¿Listo? Todo esto de músculo liso involucra los dos tipos de músculo liso. Cuando ustedes hablaron de histología, hablaron de dos tipos de músculo liso, el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario son fibras musculares lisas. Recuerden que las fibras musculares lisas son supremamente diferentes a las esqueléticas, no tienen esos esqueletos convencionales de actina y miocina, no tienen esa estriación, no tienen tanta mioglobina, ¿sí? Ellas son sencillamente fibras celulares bastante largas en forma de uso, que si funcionan de manera individual, hablamos de músculo liso multiunitario, en la cual cada fibra muscular se contrae de manera independiente, o si estas forman un bloque celular en la cual hay comunicación, como las comunicaciones interneuronales de sinapsis tipo eléctrica, en la cual la corriente eléctrica pasa a través de una neurona a otra sin ningún tipo de demora, es una sola despolarización. Igual pasa con estas células musculares lisas, están unidas, tienen unas uniones gap bastante grandes que permiten el paso de iones y permite la despolarización en bloque, haciendo una contracción en bloque. ¿Listo? Esas son las que forman las paredes del grande tubo digestivo, ¿cierto? Y el tubo bronquial, y estas son las que forman los otros músculos como lo de las paredes sanguíneas, el tracto respiratorio, los músculos intrínsecos del ojo y el músculo piloerector. Creo que están. Entonces, ambos tipos de músculo liso, tanto el multiunitario como el unitario, son inervados por el sistema motor visceral. ¿Listo? Este sistema, ¿para qué se requiere la contracción? Básicamente, entonces, esta contracción, esta actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de las glándulas, básicamente lo que busca esto es mantener el sistema de gasto y recuperación de la energía. Eso es lo que busca el sistema motor visceral, ¿cierto? O ya sea gastar energía o recuperar y ahorrar esa energía gastada. ¿Listo? Esa es la función básica del sistema nervioso motor visceral. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Contrayendo músculo liso, contrayendo músculo cardíaco o activando células glandulares. Entonces acá ya nuevamente vemos los dos tipos de fibras musculares. Más posteriormente vamos a ver la diferencia en la función o cómo activa el sistema
motor visceral cada una de este tipo de músculos. ¿Listo? Este señor, el señor Walter Cannon, fue el que hizo unas descripciones que se llaman convencionales, esas descripciones convencionales de las subdivisiones del sistema motor visceral han quedado hasta la fecha. Él ha sido el que mejor las ha descrito. Sin embargo, pues él la describe con unas palabras que perduraron hasta muchísimo tiempo, inclusive hoy en día docentes que no tienen que ver directamente con el área de neurociencias siguen hablando de esos conceptos básicos de respuesta de ataque y huida en el sistema simpático y respuesta de descanso y reposo en el sistema parasimpático, ¿sí? O sea, que el sistema simpático es el que nos sirve para atacar y huir de un peligro potencial y el sistema parasimpático es para reposar, para descansar, para reponer después de esa respuesta de ataque. ¿Listo? Ese concepto, aunque es cierto, obviamente, no lo es teniendo en cuenta de que el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático se mantienen activos siempre. Ellos siempre están de manera activa permanentemente, lo que se conoce como tono autonómico. Siempre hay una ligera actividad del sistema simpático y siempre hay una ligera actividad del parasimpático, lo que hace que obviamente las modulaciones hacia arriba y hacia abajo sean efectivas. Y segundo, de que tengamos segmentado la actividad simpática, ¿sí? Por ejemplo, para orinar necesitamos la actividad del parasimpático, ¿ok? Y no significa que vamos a activar todo el parasimpático en todo el cuerpo. Igualmente, para poder ver de lejos o para poder ver en la oscuridad, dilatamos pupilas, o sea, activamos simpático sin necesidad de que de verdad haya una verdadera respuesta de huida o de ataque. ¿Listo? O sea, ese concepto canónico de Walter Cannon, no sé si el apellido tenga que ver con el término, esos enunciados de ataque y huida del simpático y descanso y reposo del parasimpático no son completamente ciertos. Entonces, la función principal del sistema simpático es la modulación del gasto energético, o sea, él va a ayudar a modular, a distribuir ese gasto energético, ¿sí? Para definir qué órganos son los prioritarios durante determinado momento, durante, por ejemplo, cuando estamos corriendo, cuando estamos huyendo, ¿cierto? Cómo vamos a gastar esa energía, cómo la vamos a distribuir en todo el cuerpo, ¿listo? Y el parasimpático hace lo contrario. Vamos a activar los sistemas necesarios para producir, para recuperar y para ahorrar esa energía, ¿listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre está un sistema equilibrando el otro, ¿sí? Este concepto es el que se le metió, ha salido del contexto médico y se ha metido al argot popular de las mamás. Entonces no se puede meter a las piscinas porque después de comer, ¿sí? Porque si está uno comiendo, pues no puede uno hacer actividad física, porque eso es una completa mentira, eso es completamente falso. Pero eso viene de acá, ¿sí? De que si estamos haciendo un proceso de digestión, pues no podemos hacer actividad física porque se va a bloquear el proceso de digestión y eso es mentira. Ok, la digestión continúa, el movimiento intestinal continúa a pesar de estar haciendo una actividad física. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, vamos a usar ese concepto de Cannon en la cual el sistema nervioso simpático es el que nos va a ayudar al ataque y a la huida. Estamos expuestos frente a un estímulo o estamos huyendo de alguien que nos quiera hacer daño o de algo que nos quiera hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Mayor campo visual. Necesitamos ver lo que más podamos, ¿listo? Entonces necesitamos abrir nuestros campos visuales y la manera de hacerlo es dilatar las pupilas. Por eso cuando estamos angustiados, estamos ansiosos, estamos corriendo, estamos agitados, nuestras pupilas están dilatadas, ¿listo? Independientemente del nivel de luz que haya, ¿ok? Si hay mucha luz, normalmente la pupila se cierra, se constriñe, pero si estamos angustiados, la pupila se va a dilatar sí o sí, independientemente de la cantidad de luz que haya, ¿listo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Movimientos oculares más rápidos. O sea, va a haber retracción de los párpados para abrir más los ojos y que el párpado inferior no limite con los movimientos oculares. Entonces se requiere una retracción palpebral. Tercero,
se requiere mayor oxígeno, necesitamos más oxígeno, entonces dilatamos nuestros bronquios para que entre la mayor cantidad de aire posible y aumentamos la frecuencia cardíaca para que pase más sangre por los pulmones y sea más oxigenada, ¿ok? Entonces hay una broncodilatación, hay una vasodilatación pulmonar y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿listo? Vamos a redistribuir el oxígeno, el sistema nervioso simpático me empieza a distribuir qué órganos necesitan la mayor cantidad de oxígeno y empieza a sacrificar algunos otros que no requieren gasto de energía en ese momento estresante. ¿Listo? Entonces, ¿qué órganos necesitan bastante oxígeno? Cerebro, corazón, músculos. ¿Ok? Son los tres órganos o los tres sistemas que requieren un aumento en la cantidad de sangre, de oxígeno y de nutrientes para poder funcionar. ¿Ok? Durante un ataque, una angustia, un episodio de estamos huyendo de algo, necesitamos pensar lo más claro posible, tener nuestros músculos a la máxima potencia y nuestro corazón, debido a que está contrayéndose más rápido, necesita también más cantidad de oxígeno. Entonces, por esa razón, hay una vasodilatación en el cerebro, en el corazón y en la masa muscular. ¿Listo? ¿Y qué órganos no necesitan ningún tipo, no necesitan, se sacrifican, le quitan la sangre que les estaba recibiendo y se la manda al corazón, al cerebro y al músculo, la piel y todos los vísceras, ¿ok? Todo el resto de vísceras excepto corazón, ¿ok? Porque ellos se van a sacrificar, van a sacrificarse y para redistribuir ese flujo sanguíneo hacia los órganos prioritarios, ¿listo? Por esa razón nos ponemos pálidos cuando estamos angustiados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos cansados, nos ponemos pálidos porque la sangre no está en la piel, sino que está en los músculos, en el corazón y acá arriba en el cerebro. ¿Listo? Durante ese aumento de la actividad física que hacemos, pues obviamente nos calentamos. El cuerpo se calienta porque estamos gastando y produciendo energía de manera más rápida, ¿sí? Entonces eso nos va a obligar a tomar medidas para disminuir la temperatura corporal y para eso activamos las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para refrescarnos. Básicamente nos estamos echando un baldado de agua para refrescar nuestra piel y refrescarnos por fuera para intentar disminuir la temperatura corporal. Y también, pues obviamente no somos animales peludos, algunos más que otros, pero no somos animales peludos, ¿ok? Pero al erizar el pelo, se disminuye la temperatura corporal, ¿listo? Porque evita, obviamente hay más espacio entre el pelo y va a ayudar a liberar el calor y eso va a ayudar, por ejemplo, en los animales con mucho pelo, la piloerección también va a ayudar a disminuir como que el calor salga de la piel, ¿listo? Eso también es útil para hacer ver al animal más grande, ¿no? El gato, por ejemplo, se pone bravo y se eriza, y al erizarse, pues se ve un tris más grande y un tris más amenazante, ¿sí? Eso persiste en nosotros. Nosotros estamos angustiados, estamos de mal genio, estamos en un ataque de ira, por ejemplo, se erizan los vellos, los poquitos que tenemos, ¿sí? Y les forma lo que se conoce como la piel de gallina, que básicamente es el pelo, el vello erizado. Entonces, eso sirve para disminuir la temperatura corporal. Mejora el consumo de glucosa, ¿sí? Entonces, el sistema simpático activa la secreción del glucagón, que es una de las únicas glándulas, las únicas hormonas liberadas durante ese momento, y ese glucagón va a actuar a nivel de todas y cada una de las células, mejorando, consumiendo la mayor cantidad de glucosa y produciendo glucosa nueva para, obviamente, producir energía. ¿Ok? Entonces, esa es la encargada de que se consuma la glucosa de donde sea. Recuerden que yo puedo sacar energía de carbohidratos, de proteínas, ¿cierto? De grasas. Entonces, toda esa energía tiene que ser convertida en glucosa antes de entrar al ciclo de Krebs y producir energía. Entonces, todo eso es producido y es estimulado por el glucagón. ¿Ok? Entonces, el sistema simpático ayuda a gastar energía y a sacar energía de donde no tenemos para seguir funcionando. Y finalmente, va a potenciar la respuesta simpática, va a dilatar las arterias que van a llegar a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y las glándulas suprarrenales van a potenciar esa respuesta simpática para hacerla generalizada. Eso lo vamos a hablar un poco después.
Esas son las funciones del sistema nervioso simpático, ¿ok? La puse en rojo, ataque, ira, o estamos huyendo de algo. Sin embargo, es importante recalcar de que eso no siempre es así, o sea, no siempre tengo que estar completamente en un ataque de huida, estar huyendo de algo, estar de mal genio, estar bravo, estar peleando o estar haciendo algún tipo de actividad física extenuante para tener activo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso simpático. Él se puede activar por partes, ¿sí? Entonces yo necesito hacer piloerección porque acabo de ver una película emocionante y como que me erizo. O escuché una canción que me llegó al alma y me erizo, ¿sí? Y no significa que tenga taquicardia, tenga sudoración, nada, ¿de acuerdo? Entonces cada sistema se puede activar de manera independiente dependiendo de la necesidad. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de hablar es sistema nervioso simpático, en rojo, activo, para un cuerpo activo, unas células gastadoras de glucosa y gastadoras de energía. ¿Okay? Parasimpático, todo lo contrario. Lo que queremos es básicamente recuperar y producir energía. ¿Listo? Entonces, durante el sistema nervioso, durante la estimulación parasimpática, pues mejoramos la agudeza visual, o sea, hacemos lo contrario al simpático, entonces ya no necesitamos pupilas dilatadas, sino necesitamos como fijar algo más concreto, entonces volvemos a cerrar nuestras pupilas y hacemos el proceso de acomodación para mirar de cerca o de lejos para abombar el cristalino y cambiar el foco de profundidad. ¿Listo? Necesitamos proteger las mucosas, activamos todas las glándulas, las lagrimales, las nasales, las salivares, tanto las menores como las mayores, ¿sí? Se activan nuevamente. ¿Listo? Necesitamos activar procesos digestivos, también activamos las glándulas del sistema gastrointestinal, hígado, páncreas, las glándulas del estómago, las glándulas duodenales, todas esas glándulas se empiezan a activar. Y absorber nutrientes. ¿Y cómo se absorben nutrientes? Que se muevan por el tracto digestivo, entonces aumenta el peristaltismo intestinal. ¿Ok? Es importante que Cannon, el que describió estos conceptos, dijo algo muy cierto. Todos o la gran mayoría de los órganos tienen una inervación doble, ¿cierto? Reciben inervación simpática y reciben inervación parasimpática. Ejemplo, el ojo recibe simpática y me dilata la pupila y recibe parasimpática y me la cierra, ¿ok? El corazón recibe simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y late más rápido. Parasimpática me la enlentece, ¿sí? Todos los órganos o casi todos tienen una inervación doble, excepto algunos no la tienen, ¿sí? No tienen básicamente inervación parasimpática, ¿sí? Entonces, básicamente el efecto parasimpático es sencillamente que deja de actuar el simpático. Por ejemplo, la contracción, la contracción de los músculos piloerectores. El pelo está erizado con el sistema simpático, deja de ver simpático, no necesita un sistema parasimpático para relajarse y volver a su estado basal. ¿Listo? Otros órganos, las glándulas sudoríparas, sencillamente dejan de producir sudor, no porque haya un parasimpático, sino porque deja de actuar el sistema simpático, la glándula suprarrenal y los vasos sanguíneos. ¿Ok? Con los vasos sanguíneos hay algo interesante y es que el sistema nervioso simpático los puede dilatar o los puede contraer, dependiendo, recuerden, de los receptores, los alfa o los beta adrenérgicos, que pueden contraer o relajar un músculo liso dependiendo del receptor. Recuerden que hay un alfa 1, alfa 2, hay un beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, dependiendo de esos receptores, van a contraer, son ionotrópicos, son positivos, tienen un potencial posináptico positivo o potencial posináptico inhibitorio. Entonces, ambos, ese efecto simpático en el sistema sanguíneo, pues obviamente puede ser suficiente para dilatar o contraer un vaso sanguíneo. ¿Listo? Hay un órgano, un sistema pues que no responde ni a ataque, ni a huida, ni a nada por el estilo, ¿sí? Que es el sistema sexual, ¿sí? Los cambios fisiológicos que ocurren en los órganos reproductivos no se pueden explicar por los enunciados de Cannon, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático provoca vasodilatación de los cuerpos cavernosos del pene y del clítoris, provocando erección o tumefacción de los órganos genitales externos, ¿sí? Obviamente produce lubricación tanto en el hombre como en la mujer, y eso es parasimpático, o sea, eso no tiene nada de reposo, ni de recuperación de energía, ni nada por el estilo, ¿ok? Y el sistema nervioso simpático es lo relacionado con el orgasmo, ¿sí? Hay vasoconstricción pélvica, o sea, los órganos de la pelvis empiezan a sufrir una ligera isquemia,
y eso provoca la sensación de orgasmo a nivel pélvico, produce en el hombre eyaculación, produce contracción de los músculos del piso pélvico, de los esfínteres, ¿cierto? Tanto el esfínter urinario como el anal, contracción de los músculos isquiocavernosos y músculo esponjoso para ayudar a la eyaculación y una contracción uterina fuertísima, ¿sí? Entonces, son dos, el sistema nervioso simpático y parasimpático actúan en los órganos sexuales, en los órganos reproductivos, de una manera completamente diferente, ¿sí? Y no necesitan estar acoplados a un momento de ataque o un momento de descanso, ¿listo? Por el contrario, durante la activación del sistema nervioso parasimpático, pues ahí está activado el parasimpático durante la relación sexual, o sea, antes de la eyaculación, y hay ligera actividad simpática, hay algo de taquicardia, hay algo de sudoración, ¿sí? Entonces, no es exclusivo, es un muy buen ejemplo de cómo un sistema está actuando el parasimpático y en el resto del cuerpo está actuando está actuando el parasimpático y en el resto del cuerpo está actuando el simpático. Obviamente, durante el orgasmo sí hay una descarga simpática generalizada que provoca ya tanto la eyaculación, provoca el orgasmo, y durante el orgasmo pues hay cambios fisiológicos evidentes de una activación del sistema simpático. Hay taquicardia, hay sudoración, hay palidez, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay broncodilatación, en fin, todo lo que ustedes quieran y se acuerden de lo que pasa. ¿Listo? Bueno, entonces ya conociendo los dos sistemas, la función de los dos sistemas, ahora vamos a hablar de qué manera, cómo es la función ya a nivel sináptico, ¿sí? Entonces, primero, antes que nada, quiero dejar claro de que no hay una real sinapsis neurovisceral, a diferencia de que como sí lo hay en el sistema motor, que hay una sinapsis neuromuscular, una unión, y esa está especializada, y la membrana del músculo se modifica en el lugar donde llega el botón sináptico. Eso no ocurre en el sistema neurovisceral. Esa sinapsis neurovisceral viene siendo más una unión neurovisceral, porque es que ni eso siquiera, ¿sí? ¿Por qué? Primero, las fibras postganglionares son fibras completamente carentes de mielina, ¿sí? Son fibras completamente atípicas, de conducción supremamente lenta. La conducción es muy lenta comparada con las fibras motoras, ¿cierto? Segundo, al llegar al órgano terminal, ese axón, esas fibras postganglionares, se dividen en múltiples ramificaciones y eso aumenta considerablemente el área de contacto entre una sola neurona ganglionar con muchas partes del órgano efector. ¿Listo? Después de dividirse, acá vemos la axón postganglionar, vemos cómo se divide y después de que se divide, cada división empieza a tener unas dilataciones que se llaman varicosidades. Esas varicosidades son las que van a entrar en contacto o en relación directa con las fibras musculares, y es en esas varicosidades donde se encuentra toda la maquinaria sináptica para la producción, metabolismo, recaptación y recaptación y ahorro, bueno, eh, se me voló la paloma. Bueno, para coger el neurotransmisor y recaptarlo y volverlo a utilizar, lo almacenan las vesículas, se encuentran en esas varicosidades y ahí está toda la maquinaria. Mira que vemos el axón, el canal de voltaje de sodio, voltaje de potasio, que es el encargado de potencial de acción, y es en la varicosidad donde está también el canal de calcio, que es el encargado básicamente de iniciar todo el proceso de liberación del neurotransmisor. O sea, esas varicosidades no es como en los sistemas habituales, en la cual la punta del axón, la que se dilata, forma el botón terminal y es la que se une a la otra neurona o el músculo. En este caso no, hay varias dilataciones y solamente es en esas dilataciones que se producen neurotransmisores. O sea, cada neurona va a tener una cantidad de lugares de liberación de neurotransmisión bastante amplia, lo que hace que sea un sistema bastante inespecífico para seleccionar el órgano o la célula efectora. ¿Listo? Y segundo, no hay un contacto o una unión directa de esas varicosidades
con las células musculares en este caso, ¿sí? Acá tenemos las células multiunitarias en las cuales están separadas, son independientes, los axones llegan y atraviesan entre ellas y las varicosidades están ahí cerca, pero no anexas ni pegadas a la célula muscular. Y básicamente lo que se hace al haber el estímulo, al haber el potencial de acción, es sencillamente liberar casi que al torrente sanguíneo, casi que al espacio extracelular, el neurotransmisor, y ese neurotransmisor tiene que viajar mucho, no es directamente que llegue, cayó al receptor, sino tiene que viajar y difundirse en el espacio extracelular hasta llegar a la célula efectora. Listo, ya sea una muscular o ya sea una glandular. ¿Ok? La diferencia entre uno y otro, entre el músculo liso multiunitario y el músculo unitario, es básicamente que las fibras autonómicas se meten entre las multiunitarias, se activan de manera independiente cada una de las fibras, y en las unitarias, miren que acá las fibras musculares están como unidas por uniones gap que son parecidas a la sinapsis eléctrica, que hace que si se activa una, se activan todas al mismo tiempo. Entonces esa varicosidad solamente va por un plexo externo, llega y con solamente un neurotransmisor que active una célula, pues va a activar en bloque todas las que están conectadas a ellas. ¿Listo? Pero sigue sin haber una sinapsis, una unión real entre la neurona y la célula muscular. ¿Listo? Que es lo que lo diferencia de los otros sistemas nerviosos. ¿Listo? Estos dos señores son los padres del sistema autonómico. Ellos son los que primero describieron todo esto que estamos hablando. Lo único que hizo Cannon fue organizar y dar las funciones, diferenciarlo en un sistema simpático y parasimpático, pero ellos fueron los que determinaron, los que empezaron a describir que hay un sistema nervioso diferente que controla que controla de manera involuntaria y autonómica las vísceras intestinales y las vísceras abdominales. ¿Listo? Entonces, estos dos señores fueron los padres, los que definieron, separaron ese sistema nervioso, ¿cierto? Y lo pusieron aparte diciendo que es un sistema completamente diferente al sistema sensorial y al sistema motor tradicionalmente descritos. Ellos dijeron, o sea, expusieron ese sistema y lo separaron, lo diferenciaron, ¿cierto? Completamente diferente al sistema motor. O sea, este músculo liso se mueve por un sistema diferente al como que mueve el músculo estriado esquelético, ¿cierto? Y empezaban a hablar primero de similitudes, que parecen, y en diferencias, ¿ok? Primero, ¿qué similitudes tenemos con ese sistema motor somático, el sistema motor convencional? Un sistema de dos neuronas. Recuerden que el sistema motor tiene una neurona motora superior, en el sistema, ambas están en el sistema nervioso central, pues tiene una neurona motora superior en centros superiores como la corteza o el tallo cerebral y unas neuronas motoras inferiores en la médula espinal o en los núcleos de los pares craneales, ¿cierto? O sea, hay un sistema de dos neuronas, una que inicia el movimiento y otra que produce o que desencadena el movimiento debido a la activación directa del músculo, ¿ok? En el sistema motor visceral también existe un sistema de dos neuronas. Hay una jerarquía de dos neuronas muy parecida, pero tiene una diferencia. Primero, esa neurona motora superior en el sistema motor visceral se llama preganglionar, ¿sí? Esa neurona preganglionar es la que inicia el movimiento, pero ella recibe los influjos de centros de control más superior a ellas. O sea, no es una neurona jerárquicamente superior, sino es más como una especie de interneurona. ¿Listo? Se encuentra en el sistema nervioso central. ¿Listo? Y también tenemos una neurona inferior que se llama neurona ganglionar, que es la encargada de activar el órgano efector. ¿Listo? O sea, el músculo o la glándula. ¿Ok? Entonces, sí tenemos dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona ganglionar. ¿Listo? Segunda similitud. Usan moléculas conocidas como neurotransmisores, ¿sí? Básicamente el sistema motor visceral se mueve por dos tipos de neurotransmisores, ambos son la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina, que se usan como moléculas en la transmisión de la unión neurovisceral, muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en los otros sistemas, ¿listo? Pero hay algunas diferencias que vamos a hablar después. ¿Qué diferencias hay? Entonces, sabemos que hay dos neuronas. Primero, la localización de la neurona motora inferior.
esa neurona motora inferior o neurona ganglionar, que de aquí en adelante vamos a llamarla de esa manera, se encuentra por fuera del sistema nervioso central. Por eso se llama ganglionar, ¿ok? Porque está fuera del sistema nervioso. Recuerden que las dos neuronas motoras convencionales, la superior y la inferior, se encuentran en el sistema nervioso central, ya sea cerebro, tallo cefálico o médula. En este caso, esa neurona inferior, esa neurona ganglionar, se encuentra por fuera. ¿Listo? Dependiendo del sistema, se puede encontrar cerca de la médula espinal, en el simpático, o cerca del órgano efector, parasimpático. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la organización de cada uno de los sistemas. ¿Listo? Pero está fuera del sistema. Es una neurona que está en el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Segundo, los centros de control superior. El sistema motor visceral no tiene relación alguna con la corteza motora convencional. Es más, la corteza cerebral como tal tiene una importante influencia, pero no es la única independiente. O sea, nuestro sistema nervioso autonómico es independiente de la corteza. Si no tenemos corteza, porque estamos sedados, porque estamos anestesiados, porque hubo un daño difuso a nivel cortical, como una hipoxia cerebral durante un paro cardíaco, por ejemplo, y el cerebro se alcanzó a isquemizar, pero no lo suficiente para no morir del tallo cerebral, la persona sigue con sus funciones vegetativas de manera normal. O sea, el cerebro ayuda a modificar y influye en la modulación de esa actividad autonómica, pero no la rige, no es completamente necesaria. ¿Listo? Por el contrario, órganos, estructuras como el hipotálamo, la amígdala y algunos centros en el tallo cerebral son los que forman parte de esa red central que va a controlar el sistema motor visceral. ¿Listo? Entonces, primera diferencia, localización de la neurona ganglionar, que no está en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso periférico. Segundo, que aunque la corteza cerebral ayuda a modular el sistema autonómico, no es completamente necesaria para su función. Tercera, la sinapsis neurovisceral. ¿Listo? Que lo dije desde antes, no hay una verdadera sinapsis, no hay un aparato, no hay una estructura sináptica, sino sencillamente la liberación de un neurotransmisor cerquita a los músculos que van a contraerse. ¿Listo? Hay un espacio sináptico excesivamente amplio y el neurotransmisor liberado tiene que viajar muchos micrones y difundirse en el espacio extracelular para llegar a la célula efectora. ¿Listo? Cuarto, la función de los neurotransmisores. En los neurotransmisores, las catecolaminas pueden variar dependiendo del receptor, inclusive en el mismo órgano. Lo decía anteriormente, los vasos sanguíneos son activados de manera exclusiva por el sistema nervioso simpático, pero ellos pueden dilatarse o contraerse dependiendo del receptor que reciba la noradrenalina o la adrenalina. ¿Listo? Y segundo, se describen múltiples coneurotransmisores que modifican el efecto postsináptico de las catecolaminas. Los opioides, algunos opioides aumentan disminuyen la motilidad intestinal, los endocannabinoides aumentan el apetito y aumentan la secreción glandular, por ejemplo. El péptido P también aumenta la motilidad intestinal. Entonces son coneurotransmisores que son liberados, son neurotransmisores de molécula grande que son liberados al mismo momento para modificar, aumentar o disminuir la actividad muscular o la actividad glandular intestinal. Ahí es donde entran los péptidos neurointestinales. Muchachos, ¿me escucharon bien lo que acabo de decir? Me acaba de salir un letrero de comunicación inestable. ¿Me escucharon? No hubo ninguna A mí se interrupción. me interrumpió la perdió. Sí, profe, a usted se le paró y volvió hasta péptidos. Ajá. Ah, ok, listo. De todos modos, quedó grabado. Voy a repetir nuevamente lo que acabo de decir. Es que me salió el letrero de conexión inestable, por eso les pregunté. Ok, gracias, profe. Entonces, lo que venía diciendo esas neurotransmisores, aparte de que tiene una función, puede variar la función, ser activadores e inhibidores en un mismo órgano, ponía el ejemplo de los vasos sanguíneos, que la misma adrenalina o la misma noradrenalina, que es simpática, puede producir vasodilatación o vasoconstricción en un mismo sistema, ¿cierto? Sin necesidad del influjo del parasimpático, por ejemplo, ¿ok? Y segundo, también se ha visto que hay muchos neurotransmisores de molécula grande que modulan el efecto postsináptico de las catecolaminas, ¿ok? Entonces llega la adrenalina,
produce contracción muscular, pero al mismo tiempo se libera péptido P, se liberan péptidos neurointestinales, se liberan endocannabinoides, se liberan opioides que van a modificar, potenciar o inhibir el efecto a nivel del órgano efector. ¿Listo? Esto fue lo que se entrecortó. ¿Sí? ¿Todo bien? Voy a mirar algo que me sacó de la exposición. No, ya se activó.